Una sociedad civil o una asociación civil quieren vender su camioneta o algún bien mueble usado que forma parte de su activo fijo. La pregunta obligada para esto es, ¿esta enajenación causa IVA? La mayoría responde rápido esta pregunta sin analizarlo, no porque no conozca la ley del impuesto al valor agregado, sino porque se detiene a ver opiniones y páginas que señalan que es exento, pero no por qué sí puede aplicar la exención sin ir más allá de este análisis. Platicaremos del Código Civil Federal, que es donde realmente encontraremos esta respuesta. Vamos a analizar con el fundamento que casi nadie nos platica o explica para determinar si una SC o una AC causa o no IVA en la venta de muebles usados. Cuando analizamos este caso, el primer instinto sería pensar, es una persona moral, hay una enajenación, entonces hay IVA. Pero eso es un error. Antes de responder, hay que hacerse una pregunta. ¿Quién está vendiendo? Porque de eso depende todo el análisis. El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación estipula que la enajenación es toda transmisión de propiedad, así que cuando una SC o AC vende un vehículo usado, sí hay una enajenación. Eso no está en duda. La pregunta es si esa enajenación causa IVA. Y ahí es donde entra una regla especial. El artículo 9, fracción 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que no se paga IVA por la enajenación de bienes muebles usados. Esa es una regla general de extensión, pero el mismo artículo agrega una excepción, salvo cuando esos bienes sean enajenados por empresas. Entonces, el análisis se reduce a una sola pregunta. ¿Quién vende es empresa o no? Si es empresa, ahí va. Si no es empresa, aplica la exención. Y para responder eso, tenemos que ir al Código Fiscal de la Federación. Cuando la ley del impuesto al valor agregado estipula empresa, no se refiere a cualquier persona moral, se refiere a algo muy específico que define el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación estipula que se consideran actividades empresariales las comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas. Y empresa es la persona física o moral que realiza estas actividades. Fíjate bien, lo que nos especifica no dice toda persona moral es una empresa. Tampoco estipula toda sociedad es una empresa. Lo que estipula es qué empresa es quien realiza estas actividades en específico. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la sociedad civil está realizando actividades comerciales o industriales de las que lista el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación? Para que quede clara la diferencia, vamos al caso opuesto, la sociedad anónima. La SA no necesita este análisis. La Ley General de Sociedades Mercantiles la reconoce como sociedad que se define mercantil por su naturaleza. Desde que nace ya es una empresa. Si una SA vende su camioneta usada, ahí va, no hay mayor discusión. Pero una SC o una AC no son una SA, son figuras distintas. Y para entender por qué, hay que ir en donde nacen estas figuras, que es el Código Civil Federal. Para entender por qué una SC o AC no encuadra como empresa en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, tenemos que ir al Código Civil Federal. Ese es el origen de estas figuras y esto lo cambia todo. El artículo 2670 del Código Civil Federal define la asociación civil como una figura con un fin común que es no tiene carácter preponderantemente económico. Sus integrantes no buscan especulación comercial, no nació para especular, no nació para comerciar, nació para un fin común, cultural, gremial, educativo o de beneficencia. Esa es su naturaleza de origen y esa naturaleza importa fiscalmente. En cambio, la sociedad civil es distinta. El artículo 2688 del mismo Código Civil Federal lo define como cuando los socios combinan recursos o esfuerzos para un fin común de carácter preponderantemente económico, pero no constituye una especulación comercial. Puede generar ingresos, puede repartir utilidades entre sus socios, pero no especula comercialmente y esa distinción es exactamente lo que la separa de una empresa mercantil. Fíjate la palabra clave, especulación comercial. Eso es lo que no hace y eso es precisamente lo que hace una empresa comercial. Y hay un tercer artículo del Código Civil que refuerza esto, el 2606, regula la prestación de servicios profesionales, la figura bajo la que operan despachos de abogados, firmas contables, consultoras, entre otras. Muchas CCCs existen exactamente para eso, prestar servicios profesionales y eso las ubica dentro de un esquema completamente civil, no mercantil. Ahora conectemos todo. Las actividades que lista el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, las comerciales, industriales, agrícolas, son en esencia actos de comercio. O sea, estas actividades están reguladas en el Código de Comercio. Una SC o una AC, por definición del Código Civil, no realiza actos de comercio, su fin no es mercantil, por eso no encuadran en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Y si no encuadra ahí, por lo tanto, aplica la excepción del artículo 9, fracción 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esta cadena completa es la que pocos explican.
Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Soy Raúl Dávila de Ingeniero Contable. Si esta información te sirvió, dale like, suscríbete al canal y compártela a alguien a quien le pueda ayudar. Nos vemos en el siguiente. Adiós.